¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estén bien en esta maravillosa tarde que Dios nos regala. Vamos a seguir transmitiendo en vivo el tema que hemos venido desarrollando titulado Respuestas a preguntas difíciles. ¿Por qué respuestas a preguntas difíciles? Porque hay cosas que son lícitas hacer y que la Biblia en sí no te las prohíbe rotundamente, o no te da respaldo la Biblia mucho para que des una enseñanza con respecto a lo que tú quieres saber, como los puntos que hemos estado desarrollando, como hoy estaremos hablando del punto que titulamos el yugo desigual, que si te casas con una cristiana o si te casas con una no cristiana o un no cristiano, ¿qué sucede? Hoy estaremos tratando este punto, si te casas con un creyente o te casas con un no creyente. Entonces, te casas con un no creyente o te casas con un creyente, pero tú no eres creyente, tú no te congregas en una iglesia. Ese es el punto que vamos a estar desarrollando en esta tarde y nos gustaría que te quedaras con nosotros. Te hacemos la más cordial invitación. Este tema es importante, este punto es importante para que usted y yo conozcamos, porque después, ay, es que yo no sabía, ay, es que me casé con fulanito por su lindo rostro, por su lindo cuerpo, me casé con él y resulta que salió un tremendo. Vamos a desarrollar este punto, el yugo desigual. Por supuesto que no nada más está enfocado en lo que es la relación conyugal, sino que también está relacionado el yugo desigual con otros asuntos, porque muchos predicadores o enseñadores solamente se enfocan en lo que es la relación de pareja, y no es así. También tiene otros aspectos que vamos a estar viendo en este momento. Dios los bendiga. Entonces, espero que pongan atención a todos estos puntos o a todos estos detalles que vamos a estar desarrollando, y que también usted atesore lo más que pueda y aprenda algo de todo lo que se enseñará en este momento. Dios te bendiga. Y bueno, espero que más tarde los que se conecten, bueno, vean el video completo. El tema se titula Respuestas a preguntas difíciles y hemos venido desarrollándolo durante ya varios videos. Este es el número 4, enlazado con el mismo tema y que están complementando, por supuesto, o está más bien dicho complementado por ciertos puntos, y así vamos desarrollándolo y complementando todo esto hasta llegar al final de esta serie. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos entonces el yugo desigual. Vamos a leer entonces una porción bíblica para introducirnos de lleno en este punto, que nos dice 2 Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18, pero también para cerrar y complementar bien la escritura o la lectura bíblica, vamos a cerrar con el primer versículo de 2 Corintios capítulo 7. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice así, y tiene como título aquí, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es algo muy, muy tremendo. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, y en la ciudad de Corinto estaba llena de idolatría y de cosas impuras y cosas que se estaban mezclando o se estaban queriendo meter a la iglesia. Y Pablo manda esta recomendación porque él, con la guianza del Espíritu Santo, sabe que el pueblo de Dios puede ser contaminado en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo manda la advertencia que todo aquel, ¿verdad?, que quiere seguir a Dios, tiene que fijarse qué relación o con quién se relaciona, y no nada más relacionarse, porque siendo más transparente podemos relacionarnos con cualquiera, pero lo que tenemos que evitar es contaminarnos, como dice el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios. Es evitar la contaminación de carne y de espíritu, porque cuando ya nosotros no evitamos todo eso y nos contaminamos del mundo, es cuando ya desagradamos a Dios. Al igual que la relación matrimonial, cuando uno como creyente que ya conoce las cosas de Dios, algún joven que ya conoce las cosas de Dios y aún así se empeña como Sansón, que tenía principios de Dios, principios divinos, y fue criado, ¿verdad? Fue criado en un seno cristiano, lo vamos a decir en este tiempo. Creció Sansón en el seno de un hogar creyente, pero llegó el momento en que Sansón se dejó contaminar y tomó la decisión, muy errónea por cierto, de relacionarse con una mujer filistea que al final de cuentas le trajo consecuencias. No quiero meterme en controversia con esto, pero la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual. Para todo aquel que cree amar a Dios, para todo aquel joven, para toda aquella persona incluso que está viudo, que está divorciado y quiere rehacer su vida de alguna manera, debe tener cuidado, porque a final de cuentas corre el riesgo de que esa relación lo lleve completamente a alejarse de Dios. Porque cuando ya pusimos la mirada como Sansón en una mujer inadecuada, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era de las elegidas de Dios, vamos a decir así, en este tiempo, porque todavía no llegaba la redención de Cristo, corremos el riesgo como Sansón de perderlo todo. Lo primero que le sacaron a Sansón, lo primero que le hicieron a Sansón cuando lo tomaron prisionero, cuando perdió todo, Dios ya se había alejado de él, dice la Biblia, y él no se daba cuenta. Y lo primero que le sacaron fue los ojos, porque por la mirada de él entró esa tentación que lo llevó a la ruina, en poner la mirada en una mujer que no era bajo el orden de Dios. Se quiso unir en un yugo desigual que le trajo consecuencias. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros tomamos esto? Estoy hablando ahorita en desarrollo de este punto, el yugo desigual. Estoy hablando basado en 2 Corintios
2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, y también tomamos para cerrar el versículo 1 del capítulo 7 del mismo libro, de la misma carta de 2 Corintios. Estamos hablando prácticamente del matrimonio. Existen pasajes bíblicos que nos hablan o nos advierten de las consecuencias fatales. Ya les mencioné a Sansón. Ahora les voy a mencionar a Acab. El rey Acab era un hombre del pueblo de Dios, era un hombre del pueblo de Israel, y también decidió unirse en matrimonio con Jezabel, aquella mujer perversa y que es usada como figura de demonio en el libro de Apocalipsis. Es usada como figura, esa Jezabel, como figura de la lujuria, del desorden, del matriarcado, de aquellas mujeres que quieren dominar en todo tiempo. Dios la usa Jezabel de esa manera en el libro de Apocalipsis. Acab era un hombre de Dios. Menciona la Biblia uniones de hombres de Dios con mujeres paganas, haciendo con esto un yugo desigual y que a final de cuentas le trajeron consecuencias. Este testimonio de Acab está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34, y también capítulo 22, versículos 20 al 22. Ahí están las consecuencias de Acab por haber tomado o haberse unido en yugo desigual con una mujer que no estaba en el plan de Dios. Y a final de cuentas las consecuencias, o el tiempo más bien dicho, le cobró factura en Primera de Reyes capítulo 22 versículos 20 al 22. Trágico fue su final, aunque Acab quiso defenderse de la muerte, no pudo, porque había una profecía que Elías había decretado sobre ese matrimonio, tanto en Jezabel como también en Acab. Jezabel la tiraron de una ventana muy alta y murió comida por los perros. Imagínense qué trágico final de Jezabel. Acab también lamieron los perros, más bien dicho, la sangre también de Acab. Qué triste es el final de esta pareja, porque se unió Acab en yugo desigual. Jezabel en sí era una mujer perversa, era una mujer pagana. Ella no perdía nada, ella sabía que era así. Pero el hombre de Dios debe ver las consecuencias que puede traer una relación que no esté en el orden de Dios. Sansón también, como les mencioné, en Jueces 16, versículo 4 al 31, está también aquí otro ejemplo. Quien no respetó Sansón los preceptos, como les mencionaba, y se unió a esa mujer pagana, a esa mujer filistea, y trajo consecuencias graves. Y yo estoy hablando de consecuencias que le costaron incluso sus propias vidas. Puede traer consecuencias un yugo desigual a nivel matrimonial, yo estoy hablando. Pero no nada más está enfocado en esto, en el matrimonio, porque muchos maestros, muchos pastores, muchos predicadores solamente se enfocan en el matrimonio del yugo desigual. Pero ¿qué pasa también cuando tú haces negocios con personas, te unes para hacer un negocio con personas que son impías, personas que no tienen temor de Dios? La palabra impío significa alguien que no tiene piedad, no le da temor para nada defraudar a alguien, no le da miedo robar a los demás y a costa de todo
hace lo que quiere, no importando quién caiga. Y muchas veces nosotros como creyentes nos mezclamos o nos unimos en este yugo desigual también en los negocios. Ya hablé del matrimonio, pero hoy vamos a hablar de los negocios. Este caso es igual y no se ocupa tanto pasaje bíblico para comprender esto. Si un creyente se une en un negocio con un incrédulo, un impío, va a terminar cayendo o cediendo a las tentaciones perversas que el impío, el socio no creyente puede ofrecerle, y terminará siendo seducido por él, y va a llegar esta persona a cometer fraudes, a cometer infinidad de cosas que ofenden a Dios. Terminará violando por completo los preceptos divinos, aunque esa persona sea creyente, tan solo por el hecho de haberse unido en algún negocio, en un yugo desigual con una persona impía, lo pueden arrastrar a hacer cosas perversas, a robar, a defraudar a los demás. No, va a terminar cayendo, va a terminar olvidándose de los preceptos divinos, y por eso Dios prohíbe: no nos unáis, dice el versículo 14 de 2 de Corintios capítulo 6. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. No nada más en el matrimonio, también en los negocios. Hay que tener muy en cuenta. Y usted dirá, hay que tener muy en cuenta esto. Y usted dirá, pero y yo trabajo en una fábrica, mi patrón es un hombre impío y trabajo allí. Bueno, eso es diferente. Usted trabaja allí como empleado, usted no es socio. Usted toma la decisión de contaminarse allí o no contaminarse, pero en una sociedad de negocios, allí tienes que sujetarte a ciertas normas de la empresa o del negocio que usted esté echando a andar. Es peligroso este asunto del yugo desigual. Una unión que no está en el orden de Dios es peligroso. Entonces, ¿qué pasa cuando un empleado trabaja? Que en su mayoría nosotros como cristianos trabajamos en empresas pues Dios me escuche. Yo quisiera que todos los empresarios se convirtieran a Cristo y así trataran bien a los empleados, y así hubiese normas muy efectivas dentro de las empresas, pero no es así. No es así, pero nosotros estamos ahí trabajando, laborando para llevar un sustento a nuestra casa, pero queda de nosotros si nos contaminamos o no con todo lo que se mueve allí dentro de las empresas. Pero hablo a nivel, o como hablo entre compañeros, la relación que se da entre compañeros. Nosotros veremos si nos contaminamos o no, pero el patrón no tiene nada que ver si tú te contaminas como cristiano en su empresa por las acechanzas de los compañeros o por las costumbres de los compañeros, o los hábitos, más bien dicho, que los compañeros tienen. Nosotros veremos si nos contaminamos, pero si tenemos temor de Dios, por supuesto que no nos vamos a contaminar. Ahora, yo te quiero hablar en esta tarde acerca de, si tú estás en un trabajo lleno de tentaciones, pero tú eres cristiano, tienes que soportarlo todo y tienes que estar allí. No te estás uniendo en un yugo desigual simplemente por estar en una empresa que el patrón no sea creyente. El patrón no tiene nada que ver y a veces ni lo conocemos realmente. Son empresas muy grandes donde los patrones, por ejemplo aquí en la frontera, donde los patrones regularmente viven en Estados Unidos y muy poco roce, más bien nada de roce tienen con nosotros. No nos puede sujetar a sus ideales, por supuesto. Y nosotros tenemos, cuando ya algo desastroso
se venga encima, que diga, llegó esta notificación del patrón y tenemos que sujetarnos a esto, y tú sabes por las escrituras que eso ofende la santidad de Dios, uno tiene todo el derecho de dejar ese trabajo y buscar otro donde sigas honrando el nombre de Dios. Pero ese es el yugo desigual. No nos unáis tanto en matrimonio, en el tema de parejas, como también en los negocios. No os unáis, porque terminarán inclinando como Acab y como Sansón. Esos dos ejemplos se los di. Terminarán inclinando nuestro corazón a todas esas cosas. Otro ejemplo, para variar, es Salomón. El rey Salomón comenzó a hacer negocios con los reyes paganos y comenzó a tener una relación genial, entre comillas, y comenzó a apoderarse de mujeres paganas. Incluso tenía sus propios harenes de mujeres paganas, y eso le trajo consecuencias a Salomón. Muchas consecuencias le trajo. Él escribió el libro de Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés es prácticamente el testimonio de Salomón, de lo que él pasó, lo que él creía de la vida en el tiempo que estuvo caído, en el tiempo que estuvo envuelto entre tantas mujeres. Ese Salomón tuvo muchas mujeres. Entonces, es peligroso este asunto de la unión o del yugo desigual. No podemos dejarnos llevar por los preceptos del mundo, sino que al contrario, nosotros debemos llevar al mundo a los pies de Cristo, porque si nosotros no llevamos al mundo a los pies de Cristo, entonces no estamos haciendo nada, sino que al contrario, como nos unimos en un yugo desigual, tanto en negocios como en matrimonio, nuestro corazón va a estar como el de Sansón, como el de Acab y como el del propio Salomón, inclinado al paganismo, inclinado al pecado. Para ser más claro, debemos dejar que Dios nos guíe, debemos dejar que Dios nos aconseje en su palabra. Con esta reflexión yo doy por terminado este punto. La semana que viene estaremos hablando de qué piensa usted del baile, el licor y el tabaco. El baile, el licor y el tabaco. En el video número 5 estaremos hablando este asunto. El baile. Mucha gente dice, pues es que no es malo. El licor. Dice, pues no es malo si yo me emborracho, pero de vez en cuando. Vamos a hablar. El tabaco, pues no es malo. Vamos a hablarlo también para los que fuman. La Biblia no te dice a ciencia cierta, pero vamos a tratar de dar una explicación congruente, una explicación sabia. Dios te bendiga en esta maravillosa tarde. Hoy estuvimos desarrollando el punto, el yugo desigual. Tanto en negocios, repito, como en relación matrimonial, tiene mucho peligro, y Dios nos manda a no unirnos en ese yugo desigual, según nos dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dios te bendiga entonces. Hasta la próxima. Que Dios guarde tu casa, que Dios guarde tu corazón y que Dios te dé lo que tú anhelas. Pero antes de eso, observa, analiza si estás en unión con ese Dios todopoderoso. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.